Durante la Semana Santa es una costumbre, es una tradición ya en las iglesias, que el viernes, que se recuerda el día de la crucifixión, se tiene un culto especial alrededor de las 3 de la tarde, que es la hora que nuestro Señor Jesucristo muere aproximadamente, y a ese culto se le conoce como el culto de las 7 palabras. ¿Sí han escuchado eso, hermanos? Las 7 palabras, apréndanse esos términos porque de repente no lo sabe uno y se oye raro. Vamos a ir al culto de las 7 palabras, dice uno, caray, ¿qué van a hacer ahí, brujería o qué? ¿Qué son las 7 palabras, hermanos? En realidad no son palabras, sino que son 7 frases que Jesús dijo mientras estaba crucificado. Eso es muy importante. No podemos decir, fueron las últimas frases que dijo en su vida. No, en su vida dijo muchas cosas, en la última cena. Las 7 palabras son 7 frases que él dice cuando está ya crucificado, hermanos. Y estas 7 palabras no se encuentran en un solo evangelio. Hay unas en un evangelio, hay otras en otro evangelio. Pero cuando se juntan los relatos de los 4 evangelios, se obtienen estas 7 palabras, que es ahí el número perfecto, completo, como las 7 notas musicales o como los 7 días de la semana. Hoy nos vamos a enfocar, hermanos, porque me ha tocado participar varias veces en cultos de 7 palabras y nos dan aproximadamente 5 minutos para hablar de cada una de las palabras. Entonces es algo muy rápido, es algo muy superficial, no se puede ya agregar mucho por el tiempo. Y por eso hoy quiero que nos enfoquemos, hermanos, únicamente en la primera de las 7 palabras. Y está en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, en el versículo 34. Si me acompañan ahí a leerlo, Lucas 23, 34, la primera de estas 7 palabras que dice nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dice, ¿qué dice, hermanos? Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús vino a este mundo, hermanos, cuando Él se encarnó en María por obra del Espíritu Santo, la vida perfecta que Él vivió de obediencia, todo el sufrimiento, rechazo, desprecio que padeció durante su vida y a la hora de la pasión, hermanos, era para llegar al momento de la cruz. Y Jesús sabía que Él había venido a esa cruz con un propósito, que era ofrecerle al mundo, ¿qué cosa, hermanos? El perdón de nuestros pecados. Jesús vino y desde que viene Él, desde la eternidad, dice hay un plan y nosotros decimos, bueno, Él vino a salvarnos, sí, pero en realidad el propósito de la cruz era que nosotros recibiéramos perdón de nuestros pecados. Y cuando Jesús está en ese momento de sufrimiento y está colgado en esa cruz, Él recuerda, está plenamente consciente del propósito y del significado de la cruz, y ahí estando colgado le pide al Padre perdón. Perdónalo, Señor, a eso vine, para eso fue mi vida, para eso fue la encarnación, para eso fue esta cruz y este sufrimiento, para que tú, ¿qué cosa, hermanos? Los perdones. Ahora, pregunta, ¿a quién se refiere, hermanos, cuando dice perdónalos porque no saben lo que hacen? Es cierto que se puede aplicar a todos nosotros en nuestra vida pasada, ¿verdad? Cuando despreciábamos a Jesús, cuando alguien nos predicaba y lo tirábamos a loco y nos podían decir los cristianos que nos predicaban, Señor, no saben lo que hacen, y ciertamente no sabíamos lo que hacíamos, hermanos. Cuando íbamos con los brujos, cuando íbamos con los ídolos, cuando confiábamos más ahí en un chamán loco que tenía un montón de santos ahí para hacer milagros, que en el Dios todopoderoso, creador del universo, pues no sabíamos realmente lo que hacíamos. Es cierto que también Jesús se refiere a los judíos, porque a los suyos vino
y los suyos no le recibieron, lo despreciaron, lo menospreciaron, hizo todas las señales que estaban escritas que el Mesías iba a hacer, y aún así no le creyeron y le gritaron a Pilato: crucifícale. Y ellos tampoco sabían lo que estaban haciendo. Pero el contexto, hermanos, si nos ponemos a leer el pasaje, nos vamos a dar cuenta que a quien se está refiriendo Jesús directamente cuando dice perdónalos porque no saben lo que hacen, es a los soldados romanos que lo acaban de crucificar, hermanos. Fíjense, dice el versículo 33: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí. ¿Quién le crucificó ahí, hermanos? Los soldados. Y a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Quién crucificó a esos malhechores? Los soldados también, hermanos. 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos. ¿A quién? A los soldados, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo sabemos, hermanos, que se está refiriendo en primer lugar, aunque se está refiriendo a todos, como ya dijimos, pero en primer lugar, según el contexto, a los soldados? Porque inmediatamente dice: porque no saben lo que hacen. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Pregunta: ¿quién? Los soldados. Los soldados. Cuando Jesús ve lo que están haciendo, que lo están crucificando, que se están burlando y que empiezan a repartir sus vestidos y sobre sus ropas echan suertes, Jesús dice: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿qué significa eso de que repartieron sus vestidos y sobre sus ropas echaron suertes? De repente es una frase que ya conocemos, pero que a lo mejor no logramos entender bien. Si yo le pregunto a nuestro hermano Isidro: ¿qué repartieron sus vestidos y sobre sus ropas echaron suertes? Podemos ver, hermanos, búsquenme, no me pierdan ahí nada más el pasaje, Juan 19, versículo 23. Juan 19, 23. Juan es el último evangelio que se escribe, hermanos, y él añade más detalles que nos dan más luz acerca del texto. ¿Sí lo hallaron? 19:23. Fíjense, dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Por eso dice: repartieron entre sí mis vestidos. 4 soldados, 4 partes. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Es decir, repartieron una, sí, 4, somos 4. Luego vieron la otra, que era buena, que era cara, que era fina, digna de nuestro rey, y dijeron: esta no la vamos a partir, mejor vamos a echarnos un volado a ver quién se la queda. Y luego especifica Juan y dice Juan: esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. ¿Cuál escritura, hermanos? ¿Alguien sabe? Antiguo Testamento, Dice: esto se cumplió, esto más bien sucedió para que se cumpliera la escritura. En el libro de los Salmos, hermanos, que nos dice nuestro hermano Alberto, es el Salmo 22, el versículo 19. El rey David, hermanos, fíjense bien, el rey David, 1000 años antes de que naciera Jesús, escribe el Salmo 22 y profetiza, hermanos, los sufrimientos y las cosas que iba a vivir el Mesías 1000 años después. Y en uno de esos versos dice el rey David: y va a pasar esto, van a repartir entre sí mis vestidos y sobre mis ropas van a echar suertes.
1000 años después nace Jesús, vive en una vida de obediencia, sufre el Calvario, lo crucifican, y cuando lo van a crucificar lo desnudan, hermanos, y en eso los soldados, sin saber, cumplen lo que se había profetizado 1000 años antes, escrito por el rey David. Esos detalles son importantes, hermanos, porque de repente uno dice, para que se cumpliera la escritura, pues ¿cuál? No sé, ¿cuál escritura? Y este salmo, ¿quién lo escribió? ¿Cuándo? Y no tenemos todos esos contextos. Ahora, los soldados, hermanos romanos, no nada más lo habían crucificado, no nada más habían repartido sus vestidos y sobre sus ropas habían echado suertes, sino que también, hermanos, dice ahí mismo donde estamos en Juan 19, se quedaron, ¿verdad? El versículo 1 nos dice que estos soldados también lo azotaron, hermanos, lo golpearon. Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús, ¿y qué cosa, hermanos? Y le azotó. Dice otra versión, entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Ahora, fíjense bien. Les voy a leer aquí esto que apunté, hermanos. Dice, los golpes venían de un látigo con muchos hilos de cuero. Cada uno de estos hilos con pedazos afilados de hueso o de metal en los extremos. Esto reducía la espalda a carne cruda, y no era inusual que un criminal muriera por flagelación incluso antes de la crucifixión. Es decir, era normal que después de ese tremendo latigazo, hermanos, tortura y castigo, alguien se quedara muerto ahí y ya no llegaba ni siquiera a la crucifixión. Dice, la víctima de este severo castigo era atada en una posición inclinada a una columna baja y golpeada con varas o azotada con látigos cuyas correas estaban cargadas con plomo y tachonadas de pedazos de hueso afilado, de modo que una laceración espantosa le seguía a cada golpe, hermanos. ¿Qué es una laceración? Una laceración, dice el diccionario, que es un desgarro o una abertura de la piel. Cada que Jesús era golpeado, hermanos, estos pedazos de hueso, estos pedazos de plomo se incrustaban en la piel, y cuando jalaban el látigo arrancaban la piel como si arrancaran bisteces, hermanos. No era nada más el golpe. Cuando vimos que lo azotaron, dice uno, pues así como un chicote, ¿no? No, estos se clavaban, agarraban la carne con los pedazos que se habían incrustado, y cuando jalaban, arrancaban las tiras de carne. Literalmente, dice, rasgaban en tiras la espalda de un hombre. Muchas veces, hermanos, debido a esto, dicen que los órganos se podían ver. Usted veía la espalda del que iban a crucificar, usted veía aquí los riñones, los pulmones, todo estaba expuesto, hermanos. Todo estaba destruido, todo estaba pelado. No es un cinturonazo que queda rojo, es algo que desgarra, que destruye, que arranca. Dice, pocos permanecían conscientes durante toda la prueba. Algunos morían y muchos se volvían locos, hermanos, del dolor. Los evangelios no describen estas cosas, porque uno puede decir, oye, ¿y por qué no dice eso Juan? ¿Por qué? ¿De dónde sacas eso? Es que los evangelistas, hermanos, igual que todos los que lo leyeron hace 2000 años, sabían perfectamente estas cosas. No había necesidad de que le explicaran. Nada más le ponían, y entonces Pilato lo mandó a azotar, y ellos sabían que
que era este tipo de látigo, sabían que se arrancaba la piel en tiras, sabían que quedaban los órganos expuestos, sabían que muchas veces no resistían ese castigo y morían antes de llegar a la crucifixión. Nosotros no sabemos y por eso nos tienen que explicar, hermanos. Hermano, Mande. una cosa, disculpe. Dígame. ¿El látigo era diferente al látigo que usaron para latigar a Pablo? Puede ser, porque el látigo con el que latigaron a Pablo era de los judíos. Ajá. Y a Jesús lo están latigando los romanos. Un látigo romano sí es diferente. Y los romanos, acuérdense que cuando Daniel tiene una visión de los imperios que iban a venir, ¿se acuerdan? Después de Babilonia, los medos persas, después los griegos, después Roma. Cuando ve Roma, hermanos, dice que la cuarta bestia era espantosa y terrible, que tenía dientes de hierro y desmenuzaba y despedazaba. O sea, es una cosa que está describiendo ahí Daniel, que los romanos iban a ser bárbaros, hermanos, sádicos en cuanto a los métodos que iban a utilizar para torturar a las personas. Ahora, como si no fuera suficiente, hermanos, que ya lo azotaron, como estamos viendo en el versículo 1, dice en el versículo 2, estoy en Juan 19, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Fíjense, hermanos, búsqueme, hermano, usted nada más, Alberto, Isaías 56. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a quienes me tiraban la barba, y no oculté mi rostro ante las injurias y los escupos. Ajá. Es diferente la... Sí, es diferente, pero es lo mismo, hermanos. Dice, déjense lo leo aquí en la otra, dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Está diciendo Jesús, hermanos, ahí proféticamente Isaías, que a Jesús, aparte de esto que vimos que le están haciendo los romanos, le jalaban la barba, hermanos, se la arrancaban a jalones y lo escupían en la cara. Y estaba profetizado eso también. No nada más están burlando de él, no nada más lo están abofeteando, le están jalando la barba, arrancándole a pedazos la barba, lo están escupiendo en la cara, lo están atravesando con una corona de espinas y lo están latigueando, rebanándole la espalda. Ahora, si pensamos, hermanos, que eso es todo, es porque no entendemos que aquí todavía no iba a ser crucificado, apenas lo estaban golpeando. Eso no es la crucifixión. La crucifixión iba a venir después. La crucifixión, hermanos, sin los latigazos, sin la corona de espinas, solamente la crucifixión era una forma de tortura para producir una muerte lenta con el máximo dolor y sufrimiento posible. La combinación, dice aquí, de flagelación y crucifixión hizo que la muerte en la cruz fuera especialmente brutal. La espalda de la víctima era brutalmente abierta por las laceraciones. Después la ropa ensangrentada era arrancada, abriendo nuevamente las heridas durante el proceso. Antes de la crucifixión, la víctima era arrojada al suelo para sujetar con sus manos la cruz, y las heridas en la espalda eran nuevamente abiertas, hermanos. Cuando vemos que le quitaban el manto de púrpura y le ponían sus ropas y se lo llevaban a la cruz, pero luego llegando a la cruz le quitaban otro. Eso es una cosa, hermanos. Si cuando uno no trae una uña y te ponen un parchecito arriba y te lo van a cambiar. Ahora en la espalda, hermanos, toda rebanada, ensangrentado, ya con las heridas, con la ropa pegada en la piel, y llegaba con los romanos y ¡zas! Otra vez le volvían a arrancar. Ahora llega la crucifixión, ¿y qué es lo primero que van a hacer? Van a atravesarlo
de sus pies y de sus manos con clavos. Dice aquí, cuando el clavo penetraba las muñecas, cortaba el nervio medio grande. Este nervio estimulado producía espasmos de dolor insoportable en ambos brazos. Mientras la víctima colgaba de la cruz, cada respiración causaba que las dolorosas heridas en la espalda rasparan contra la madera áspera, hermanos. Quería respirar, estaban colgando, se hacían hacia arriba para poder respirar porque el cuerpo estaba colgado hacia abajo, y cada que se hacían hacia arriba para agarrar un poquito de aire, la espalda, hermanos, que estaba toda pelada, toda destruida, toda herida, se raspaba contra la madera, hermanos. Dice, más allá del dolor extremo, el efecto principal de la crucifixión fue restringir la respiración normal. El peso del cuerpo, tirando hacia abajo de los brazos y de los hombros, tendía a fijar los músculos respiratorios en un estado de inhalación, y dificultaba la exhalación. La falta de respiración adecuada resultaba en calambres severos que dificultaba aún más la respiración. Para poder respirar bien, dice, la víctima tenía que empujarse con los pies y doblar los codos, jalando de los hombros. Poniendo el peso del cuerpo sobre los pies causaba un dolor severo, y al doblar los codos se retorcían las manos que colgaban de los clavos. Es decir, no se podía acomodar ni para un lado ni para el otro, hermano. Se hacía para arriba para respirar, se tallaba la espalda, se cansaba, se soltaba, doblaba las piernas, y el dolor en los pies era insoportable, hermano. Es una posición estar colgado ahí atravesado, tratando de respirar, porque lo que causaba la cruz era que se ahogara, que no pudiera respirar. Ahora fíjense bien, ¿para qué leemos todo esto? ¿Para qué llegamos hasta aquí? Porque después, hermanos, de que le arrancaron la barba, de que le escupieron, de que le pusieron la corona de espinas, de que lo abofetearon, de que lo latiguearon, de que le rebanaron la espalda, de que le ponían y le quitaban la túnica abriéndole las heridas, de que lo llevaron cargando la cruz, de que lo tumbaron en el suelo, lo desnudaron y luego lo clavaron en la cruz y lo levantan. Y en ese momento, mientras reparten sus vestidos y echan suertes de sus ropas, Jesús los ve, a esos que le hicieron eso, a los que gritaron que le hicieran eso, y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús, hermano, no era alguien que enseñaba una cosa y hacía otra, que vivía de una forma diferente a lo que él enseñaba. Él vivía como lo que enseñaba. Él dijo en Mateo 5:44, amen a sus enemigos. ¿Se acuerdan? Bendigan a los que los maldicen, háganles bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Y Jesús está haciendo eso aquí. Está orando al Padre para que les perdone lo que le están haciendo todos esos, hermanos, los judíos, los romanos, todos. Perdónalos, Señor. Está bendiciéndolos, está amándolos. De manera, hermanos, que cuando vemos a Jesús colgado en esa cruz, haciendo eso, no nada más es para que digamos: ay, mira Jesús, mira lo que hizo. No, Jesús es el maestro. Y Jesús nos estaba enseñando algo ahí en ese momento. Con esas heridas, con ese dolor, con ese sufrimiento indescriptible, hermanos, estando él deformado, desnudo, colgado, atravesado, viendo cómo respiraba, desangrándose, con todas las heridas abiertas, atravesado de pies y manos.
¿Qué nos querrá enseñar, hermanos, Jesús? Que nosotros debemos aprender ¿a qué cosa? A perdonar, hermanos. Y tristemente, aunque decimos que Jesús es el Maestro, que Jesús es el Señor, que somos cristianos, que nosotros lo obedecemos y lo seguimos y aprendemos de Él, muchas veces no queremos perdonar. Y no queremos perdonar, hermanos, a gente que nos hizo algo que si lo ponemos al lado en una balanza contra lo que le hicieron a Jesús, ¿qué es lo que te hicieron a ti? Pon lo que le hicieron a Jesús, todo lo que vimos ahorita aquí está en una balanza. Ahora esa persona, ese familiar, ese amigo, ese vecino, ese lo que quieras, que estás enojado con él porque te hizo, pon lo que te hizo, lo que te dijo de este lado. Al lado de lo de Jesús, ¿qué es? Nada. Pero no quieres perdonar. Y nos resistimos, hermanos, y nos rehusamos. Fíjense, en días pasados nos tocó ver a Emanuel. Estaba cantando una canción que todos conocen. No sé si así se llame, tengo mucho que aprender de ti. Y yo empecé a oír la letra, hermanos. Dice, enséñame, enséñame. Yo lo estaba oyendo, porque yo le digo a Clara, yo estoy viendo la tele y algo me enseña Dios. Y estoy oyendo algo y algo me enseña Dios. Y ando en la calle y donde quiera. Y dice la letra, a ser feliz como lo eres tú. A dar amor como me lo das tú. A perdonar como perdonas tú. Y cuando yo estoy oyendo eso, hermanos, en esa parte, yo le iba a decir a mi esposa, pero no le dije, le iba a decir, oye, eso era una canción para Dios. Originalmente cuando se la dio, eso fue para Dios. Dios le dio eso. Y detiene la canción, hermanos, y empieza a decir que esa canción, aunque se considera una canción pues al amor, ¿verdad? Hay una canción que se le puede dedicar a una pareja. Dice que en realidad la canción él se la canta, ¿a quién creen? A Dios. Si yo se la compuse a Dios, nada más que por la presión del mundo, por la presión de las disqueras, en lugar de ponerle, tengo mucho que aprender de ti, Señor, pues le cambió y le puso amor. Porque así somos, cobardes. Pero al final de cuentas dice la Biblia que Dios es ¿qué? Amor. Y Él disfraza ahí y Él se la dedica a Dios, hermanos. Y después, analizando la letra, dice, a perdonar como perdonas tú, sin recordar el daño nunca más. Nunca más. Y luego dice en el coro, hermanos, tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte, tu tesón por conquistarme cada día. Y luego dice, ¿cómo olvidas los enfados? ¿Cómo cumples las promesas? ¿Cómo guías nuestros pasos cada día? ¿Creen que se lo estaba dedicando a una mujer? ¿Cómo cumples las promesas? ¿Cómo guías nuestros pasos cada día? Tengo mucho que aprender de ti, le decía Dios en la canción. Yo apenas me enteré, hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos mucho que aprender de Jesús. No de la palabra, hermanos, nada más, porque de la palabra usted se memoriza un verso diario y dice, yo me sé muchos versos, pero si no perdona, no ha aprendido nada. Te hacen algo, alguien te dice algo, ya le dejas de hablar, ya te enojaste, ya te indignaste, ya guardaste coraje, ya estás amargado. ¿Por qué? Porque te hicieron, porque te dijeron. ¿Y eres discípulo de Jesús? ¿Y eres cristiano? ¿No aprendiste lo que dijo? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Ahora, Jesús no está diciendo, fíjense bien, los perdono, ¿verdad que no? Él les pudo gritar,
los perdono, a ti Romano y a ti y a los que están, los perdono a todos. Él no está diciendo eso. Él está pidiendo a Dios, el Padre, que los perdone Él. ¿Por qué? Porque Jesús ya los había perdonado. Hay cristianos, hermanos, que perdonan con la esperanza de que Dios le dé su merecido al que están perdonando. Sí, dicen, sí, te perdono, pero como diciendo, pero vas a ver lo que hiciste, lo vas a pagar. Porque dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces hay cristianos que dicen, sí, hombre, yo te perdono, no pasa nada. Pero están pensando, pero te las vas a ver con Dios. Dios es vengador, Dios te va a dar lo que te mereces. Jesús, por eso, hermanos, los está perdonando y le está diciendo al Padre, ¿qué cosa? Que los perdone también. Entonces el cristiano no debe decir, Señor, yo los perdono, ahí tú te los encargo, échatelos. No, Señor, yo los perdono, perdónalos tú también. Eso cuesta ya más, ¿verdad que sí? Pero tú puedes decir, perdón, yo los perdono, Señor, ahí van a ver contigo, van a dar cuentas con... No, Señor, tú perdónalos también. Hermano, mande. pero otros están peor, otros dicen, o te lo llevas o te lo mandas. Sí. Sí. Dicen, Señor, ilumínalo o elimínalo. Ahí mismo, hermanos, en Romanos, fíjese, dice, yo se los leo. Así que si tu enemigo tiene hambre, ¿qué cosa, hermanos? Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y hay gente que entiende esta última parte como diciendo, mira, si mi enemigo tiene, yo le doy, yo no tengo problemas con él, pero ascuas de fuego voy a amontonar sobre su cabeza. Dicen, al infierno te vas a ir y el Señor te va a castigar porque ascuas de fuego. ¿Qué significa eso de ascuas de fuego, hermanos? Dicen que cuando hacía frío, traían unas como charolitas y los pobres iban a las casas y usted que tenía fuego, que tenía ahí ascuas de fuego, les ponía en las charolitas para que ellos se pudieran calentar. Y la expresión, hermanos, también significa ascuas de fuego pondrá sobre su cabeza. Hay otra versión que lo traduce y dice, si haces esto, si tratas bien a los que te tratan mal, si bendices a los que te maldicen, si oras por los que te ultrajan y por los que te persiguen, vas a hacer que se pongan rojos de vergüenza. Eso es lo que significa ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Hermano, aquí dice, mande. así le sacarán los colores a la cara. Dice. Ajá, porque él dice, vas a hacer que se pongan rojos de vergüenza. Porque cuando alguien está enojado contigo y no te habla y tú ves que está pasando por necesidad y ve que le extiendes la mano, ¿cómo lo hace sentir? Avergonzado. Que dice, tanto que yo le he hecho, ¿cómo es posible? Y de alguna manera, hermanos, así debieron sentirse los soldados que lo acababan de atravesar y que se estaban repartiendo. Y le dice, perdónalo, Señor, no saben lo... caray. Nosotros queremos venganza, hermanos. Guardamos odio en nuestro corazón, pagamos mal por mal. Y si no podemos hacerlo nosotros, por lo menos quisiéramos en nuestro corazón que a esa persona Dios lo castigara y le fuera mal en la vida. Pero eso no es lo que Jesús nos enseñó. Fíjense, hermanos, voy a poner un ejemplo con Mateo. A Mateo le pegaron en la escuela un niño. Le pegan y ¿qué creen que hizo él? Le pegó también. Pero
otros 2 niños se burlaron cuando le pegaron. Y Mateo, ¿qué creen que hizo con esos 2 niños? Les pegó también, hermanos. No, y le dijimos, oye, ¿qué hiciste? Le pegué. Oye, pero dijo la maestra que le pegaste a 3. Es que los otros 2 se burlaron. Así somos, hermanos. Si alguien nos hace algo, si alguien nos ridiculiza, si alguien nos humilla en una oficina o algo, nos da coraje con el que nos hizo, ¿sí o no? Pero si aparte del que nos hizo, otros 3, 4, 5 le hacen, entonces nos da coraje con todos. ¿Por qué? Porque uno nos están haciendo directamente y otros se están burlando de nosotros. Cuando Jesús estaba en la cruz, hermanos, todos se estaban burlando de Él. ¿Qué dice el versículo 35 ahí en Lucas 23? Dice, aún los gobernantes se burlaban de Él. A otros salvó. Sálvese a sí mismo, si Él es el Cristo, el escogido de Dios, decían. Los soldados, hermanos, se burlaban también de Él y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y todavía, hermanos, crucificados al lado de Él tenía 2, y uno de esos 2 también se estaba burlando de Él. Los líderes, los judíos, los gobernadores, los sacerdotes, los soldados romanos, y todavía aquí tenía uno al lado, hermanos. Imagínense esa presión, todos burlándose de ti porque estás golpeado, crucificado, sufriendo, desnudo, deforme, desangrándote, con una corona de espinas. Y en esa situación, a diferencia de Mateo, dice, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Tenemos que aprender de Jesús o no, hermanos? Bastante. Jesús no permitió, hermanos, guardar ninguna clase de rencor en su corazón. Cuando nosotros nos hacen algo, nosotros dejamos pasar un tiempo, ¿sí o no?, para poder perdonar. Y con el tiempo, ¿verdad?, pues lo que me hiciste hace una semana, hace 2 días, hace un mes, hace años, pues ya te perdoné. Pero Jesús perdonó inmediatamente, hermanos. Todavía le estaba doliendo, todavía se estaba desangrando, todavía estaba crucificado, todavía le dolían los clavos, todavía traía la corona de espinas, y ahí los perdonó en ese momento, hermanos. No después, no cuando se te pase, no cuando quieras. Por eso dice Pablo, no permitan que se ponga el sol, ¿se acuerdan?, sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No, nosotros somos de guardar las cosas, nosotros somos de, no me hizo esto, y perdónalo en ese rato. Ahora nosotros esperamos ver cierto arrepentimiento en las personas, cierto cambio, para perdonarlos, ¿verdad? Y decimos, bueno, ya te perdono, hombre, no pasó nada. ¿Ustedes creen que Jesús estaba viendo cierto arrepentimiento en los judíos, en los romanos? No había nada, hermano. Estaban repartiendo sus vestidos, estaban echando suertes, y échenme la túnica, y otros, ay, no te puedes bajar de ahí, no que eres el rey de los... No había nada que demostrara que ellos estaban arrepentidos, y aún así Jesús los perdonó, hermanos. A veces las personas que nos hacen daño van a seguir en la misma postura, no van a cambiar, ellos siguen duro y dale, y nosotros tenemos que aprender a perdonarlos, aunque veamos que ellos no tienen ninguna intención de cambiar. Uno suele no perdonar, hermanos, al considerar que uno no merecía tal cosa. No, es que eso que me dijo yo, no me debía decir a mí eso. Pero Jesús, ¿qué se merecía, hermanos? Nada. Él sí no se merecía nada. Él es Dios. Y si a Él es Dios y le hicieron todo y lo perdonó, tú que eres polvo,
que no eres nada y que lo que te hicieron no es nada, ¿por qué no lo perdonas? ¿Por qué eres tan orgulloso? Hay personas, hermanos, que creen engañadamente que pueden ser cristianos y vivir sin perdonar. ¿Se podrá eso? ¿Un cristiano que no perdona, se podrá? No, porque en el Padre Nuestro viene, hermano, también. El Padre Nuestro, hermanos, en Mateo 6:12, Jesús enseña la oración, todos no la sabemos, Padre Nuestro que estás en los cielos, pero en el versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué significa eso? Que de la misma manera que nosotros perdonamos, estamos pidiendo a Dios que nos perdone. De manera que si nosotros no perdonamos, entonces no vamos a ser perdonados. Búsquenme ahí Mateo 6, hermanos, y búsquenme el versículo 14 y 15. Mateo 6, fíjense bien, Jesús está enseñando este principio. Qué bueno que lo mencionó ahí el hermano, en el Padre Nuestro. En el versículo 12, estamos en Mateo 6:12, dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí lo hallaron, hermanos? Amén. Y en el 14, ¿qué dice? Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también Dios les va a perdonar, también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre te va a perdonar las tuyas. En Marcos 11:25, hermano, no lo busquen, yo se los leo. Dice Jesús, y cuando estén orando, ojo con esto, cuando usted ore, y cuando estén orando, dice Jesús, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si nosotros no perdonamos y luego vamos a orar, ay Señor, perdóname como yo perdono, dice Dios, pues como tú no perdonas, yo tampoco. Pero ¿a poco Dios no me va a perdonar si Dios es bien bueno? Sí, pero tú no, y no quieres perdonar, y Él te dijo que perdonaras, y tú dices que es tu Señor y no quieres, te rehusas, estás lleno de amargura, de rencores, traes fechas ahí apuntadas de hace 15, 20 años de ofensas que no quieres soltar, no quieres ser libre. En los Hechos capítulo 7, hermanos, si quieren buscarlo, si no yo se los voy leyendo. Esteban, que era un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia primitiva, está predicándole a los judíos. Aquí ya Jesús ya murió, ya resucitó, ya ascendió a los cielos. Estamos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7. Él les predica y dice en el versículo 59 que se enojan y lo apedrean a Esteban con piedras grandes, directo a la cabeza, a matar. Dice el 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego dice el 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz. ¿Qué cosa, hermanos? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Le pidió a Dios que los perdonara en el momento que lo estaban apedreando. No se esperó un tiempo, ni guardó, ni dijo, los voy a perdonar después, voy a esperar a que tomen la cena, ¿verdad? Para ponerme a cuentas, porque luego los cristianos traen un morralote, pero mientras no les digan que viene la cena, dicen, pues aquí lo traigo, no pasa nada. Y luego, hermano, la próxima semana dicen, ay Dios mío, me tengo que poner a cuentas. Perdónalos, dice Señor, no les tengas en cuenta esta ofensa. Y diciendo esto durmió, murió. Dice el verso 55 que Esteban estaba lleno de ¿qué cosa, hermanos? Del Espíritu Santo.
¿Qué necesitamos para perdonar como Jesús y para perdonar como Esteban? Estar llenos del Espíritu Santo. Tú no quieres perdonar, te cuesta mucho, eres muy orgulloso, ¿estarás lleno del Espíritu Santo? Tienes que estar lleno del Espíritu Santo para poder perdonar a los demás, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Y si Jesús está morando en nosotros, debemos tener la misma actitud que Jesús, como Esteban tuvo la misma actitud que Jesús. Ahora, fíjense bien qué importante fue la oración de Esteban cuando dijo: perdónalo, Señor, no le tengas en cuenta este pecado, porque dice el versículo 58 que echándole fuera de la ciudad le apedreaban, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿alguien sabe? Saulo. Cuando lo están apedreando, le dice al padre: no les tengas, Señor, en cuenta este pecado, perdónalo, Señor, no pasa nada. Y gracias a esa oración, hermanos, Dios perdona a los que están ahí, y agarra a uno de ahí que se convierte en el apóstol Pablo. Porque él dijo: yo lo perdono, Señor, perdónalo también, úsalo si quieres. Oye, pero te mató, te apedreó, no le haces, Señor, no le tengas en cuenta esto. Pablo perseguía y asolaba a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque no sabía lo que hacía. ¿Qué dijo Jesús? Perdónalos porque ¿qué? No saben. El que te hace mal, el que te persigue porque eres cristiano, el que te ridiculiza, el que piensa que esto es una fe tonta para gente ignorante, el que te dice aleluya, el que no saben, hermanos, lo que están haciendo. Pablo dice que no sabía él. Él mismo dice en 1 Timoteo 1, capítulo 12 y 13, dice: doy gracias a Dios al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Dice: yo no sabía. Yo pensaba que los cristianos eran herejes, yo pensaba que estaban predicando cosas en contra de Dios. Ahora, muchos de los que estaban ese día en la cruz también eran ignorantes. Dice 1 Corintios 2, versículo 8, hablando de la sabiduría de Dios, dice: la que ninguna de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Por eso después Pedro predica en Hechos 3:17 y les dice a los judíos: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Mataron a Jesús, Él era el Mesías, Él es Dios, pero ustedes no sabían. Como los que nos atacan no saben, hermanos, y no conocen a Dios. Ahora, los soldados romanos estaban acostumbrados a este tipo de ejecuciones. Estaban acostumbrados a golpearlos, a burlarse, a quedarse con las ropas, a escupirlos, a todo. Pero también estaban acostumbrados a la reacción de los condenados. Yo no dudo que mientras los clavaran, el que estaban clavando también les escupiera, también les maldijera y les dijeran hasta de lo que se iban a morir. Pero resulta que cuando crucifican a Jesús, lo ven ahí colgado en el más profundo dolor que un ser humano puede experimentar, y oyen que dice: Padre, perdónalos, refiriéndose a ti que lo clavaste, porque no saben lo que hacen. Y dijo: ah, caray. De hecho, Charles Spurgeon, hermanos, creía que lo que tenemos en los evangelios, las narraciones de que lo escupieron, de que lo golpearon, de que se hincaban delante de él, de que lo vistieron de púrpura, dice Spurgeon: yo creo, no sé, pero yo creo que uno de esos soldados, por lo menos uno de esos soldados, se convirtió.
Y ese soldado fue el que les dijo después a los apóstoles lo que él había visto ahí con la guardia y lo que le habían hecho a Jesús, que ellos no podían ver, porque obviamente los discípulos no estuvieron adentro. Entonces dice Spurgeon, yo creo que uno de esos soldados se convirtió. Y a lo mejor, hermanos, uno de esos soldados fue el que estaba al pie de la cruz. En Lucas 23:47 dice que cuando Jesús muere, dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. En otro evangelio dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Puede ser, hermanos, que ese que lo clavó, que ese que le había escupido, que ese que, así como Pablo andaba persiguiendo a la iglesia y después reconoció que Jesucristo verdaderamente era Dios, que verdaderamente era justo, puede ser, hermanos, que también por el perdón de Jesús, por el testimonio de Jesús, de tratar bien a los que te están tratando mal, haya sido tocado ese corazón, hermanos, y después ese centurión les haya dicho a los evangelistas, le hicimos esto y esto, pero ya convertido y ya arrepentido, hermanos. Hay una película que vimos una vez, ¿no te acuerdas cómo se llama, Clarice? Del ese que le da de comer una señora a uno que se llamaba Asesino o no sé qué, no me acuerdo esa película cómo se llama. El chiste es que se portaba bien mal el ese y llegaba con un bate a exigir y rompía las cosas y todo, y la señora lo atendía bien, mire su plato, nada, démelo, y uno dice, ese viejo horrible, está re loco, lo habían de meter a la cárcel o algo, y resulta que por el testimonio, y es una historia real, hermanos, después ese hombre anda predicando en el mundo con el esposo de la señora, porque escriben un libro, porque ella le dio cáncer, y él anda predicando la historia de cómo esa señora le pagó bien por mal, de cómo esa señora lo trató bien, lo trató como una persona normal, lo perdonó por las maldades, las groserías, los malos tratos que él tenía para con ella, y después se convierte, Dios lo usa, y ella muere de cáncer, y ahora él anda predicando por todos lados que Jesucristo es el Señor. Era una persona así de la calle. Mande. Entonces, los dos malhechores que fueron crucificados con Jesús, ajá, pasaron los mismos. Se supone que los dos malhechores que estuvieron con Jesús fueron golpeados igual no al grado que Jesús, porque con Jesús se ensañaron con el cetro, con la corona, y estos nada más los latigaron, pero se supone que pasaron por el mismo proceso también esos dos ladrones. El mismo látigo y todo. La diferencia sería que ellos, como dijo uno de los dos, lo merecían y Jesús no. Nada más. Pero sí, en la misma tortura y el mismo azote y la misma cruz llevaban y los mismos clavos y todo. Entonces decimos, oye, pero si ellos también padecieron lo mismo que Jesús. Sí, pero como dijo uno de ellos, nosotros lo merecemos y él no. Y gracias a que él lo recibió sin merecerlo, nos es imputada su justicia para que nosotros, que también lo merecíamos, podamos ser librados y podamos ser perdonados.